En los primeros capítulos del libro de Génesis, vemos cómo la humanidad, después del pecado original, se multiplica sobre la tierra. Con el tiempo, el corazón del hombre se llena de maldad, violencia y corrupción. Génesis 6.5 dice: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Dios, profundamente dolido por la degeneración de su creación, decide intervenir. El versículo 6 continúa: «Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón». No se trata de un error divino, sino de una expresión del dolor de Dios al ver a sus criaturas alejadas de su propósito. El mundo, que fue creado con orden, belleza y propósito, ahora estaba lleno de injusticia. La violencia era común, la conciencia estaba cauterizada, y la humanidad se había alejado completamente del Creador. Por eso, en el versículo 7, Dios declara: «Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado». Pero en medio de un mundo completamente corrompido, una luz brilla. El versículo 8 nos da esperanza. «Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová». Noé no era perfecto, pero vivía en obediencia y comunión con Dios. En Génesis 6.9 se afirma: «Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé». Ese caminar con Dios marcó toda la diferencia. En un tiempo donde todos seguían sus propios caminos, Noé eligió seguir al Señor, y fue a través de él que Dios traería una nueva oportunidad para la humanidad. Noé había hallado gracia ante los ojos de Dios. En medio de una generación corrompida, su vida justa llamó la atención del Creador. Entonces, Dios decide comunicarse directamente con él. En Génesis 6.13, Dios le revela su decisión: «He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra». Pero el plan de Dios no termina con juicio. También hay redención. Dios le entrega a Noé instrucciones específicas para construir una enorme embarcación, un arca. «Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera». Génesis 6.14. Las medidas serán claras. «Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura». Génesis 6.15. Eso equivale aproximadamente a 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto. Un verdadero gigante de madera. Dios también ordena que el arca tenga 3 pisos, una ventana y una puerta lateral. Todo estaba diseñado para proteger y preservar la vida durante el juicio que vendría sobre la tierra. Luego, Dios anuncia el diluvio. «Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá». Génesis 6.17. Pero en medio de este anuncio, Dios establece un pacto con Noé. «Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo». Génesis 6.18. Además de su familia, Noé debía llevar una pareja de cada especie animal, macho y hembra, para preservar la vida. «Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán». Génesis 6.19. Y aquí encontramos una frase clave que define la fe de Noé. «Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó». Génesis 6.22. Sin cuestionamientos, sin protestas, solo obediencia, mientras el mundo seguía viviendo como si nada fuera a pasar. Noé trabajaba obedientemente en la construcción del arca. Su vida era una predicación silenciosa, pero poderosa. Como nos recuerda 2 Pedro 2.5, Noé fue un pregonero de justicia. Aunque no se registra un sermón específico en Génesis, su obediencia y fe eran un testimonio constante. La tarea no fue breve. Muchos estudiosos creen que Noé pudo haber dedicado décadas a la construcción del arca.
Durante todo ese tiempo, el mensaje era claro. El juicio venía, pero había salvación para quienes creyeran. Sin embargo, la humanidad cerró su corazón. Jesús mismo, siglos después, mencionó esta actitud en Mateo 24, 38, 39. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Mientras tanto, Noé seguía las instrucciones divinas con precisión. Reunió los alimentos necesarios, acomodó el interior del arca, y por orden de Dios, los animales comenzaron a llegar. Génesis 7, 8, 9 dice: de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos, entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Además de las parejas de cada especie, Dios ordenó llevar 7 pares de los animales considerados puros, Génesis 7:2, probablemente para sacrificios y para preservar esas especies en mayor número. Finalmente, cuando todo estaba listo, Dios mismo llama a Noé y a su familia para entrar en el arca. Génesis 7:1 dice: y Jehová dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de ellos, entran obedientemente. 8 personas en total, y luego un acto extraordinario. Dios mismo cierra la puerta. Génesis 7:16 declara: y Jehová cerró la puerta tras él. Era el fin del tiempo de gracia. La puerta se cerró no solo físicamente, sino espiritualmente. La oportunidad de arrepentimiento había terminado. El juicio estaba a punto de comenzar. La puerta del arca fue cerrada por el mismo Dios. Noé y su familia estaban a salvo dentro, junto con los animales, mientras afuera la humanidad seguía ignorando el peligro inminente. Entonces comenzó el juicio. Génesis 7:11 marca el momento exacto. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Ese día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los intos cielos fueron abiertas. El diluvio no vino solo desde arriba. Las aguas brotaron desde las profundidades de la tierra y descendieron desde el cielo. Era una catástrofe global. La lluvia no cesó por 40 días y 40 noches. Génesis 7:12. A medida que las aguas subían, las montañas comenzaron a desaparecer bajo el nivel del agua. Génesis 7:19-20 relata: y las aguas prevalecieron mucho en extremo sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más arriba prevalecieron las aguas, y fueron cubiertos los montes. La destrucción fue total. Nada sobrevivió fuera del arca. Génesis 7:21-23 es claro y contundente. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Solo Noé y los que estaban con él en el arca quedaron con vida. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Génesis 7:23. Las aguas continuaron cubriendo la tierra por 150 días. Imagina estar dentro de un arca, rodeado de agua por todos lados, sin tierra a la vista, confiando únicamente en la fidelidad de Dios. Noé no tenía control sobre la dirección del arca, ni sobre cuánto tiempo estarían allí. Su seguridad no estaba en sus manos, sino en las manos de aquel que había cerrado la puerta. Pero Dios no se olvidó de Noé. Génesis 8:1 dice: y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él, en el arca. Esto no implica que Dios los hubiera olvidado, sino que llegó el momento de actuar en favor de ellos. Dios hizo pasar un viento sobre la tierra, y las aguas comenzaron a descender. Las fuentes del abismo se cerraron. Las lluvias cesaron. Poco a poco las aguas empezaron a bajar. En el mes séptimo, el arca se detuvo sobre los montes de Ararat. Pero aún pasó mucho tiempo antes de que la tierra estuviera completamente seca. Noé esperaba con paciencia, sin salir antes de la orden divina.
Después de más de un año dentro del arca, Noé y su familia seguían esperando la dirección de Dios. Aunque las aguas ya habían descendido y el arca estaba detenida sobre los montes de Ararat, Noé no actuó por impulso. Él no salió del arca hasta que recibió una orden clara del Señor. Génesis 8:15-16 dice: Entonces habló Dios a Noé, diciendo: Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Noé obedeció. Al pisar tierra firme, lo primero que hizo no fue construir una casa ni asegurar alimento. Su primer acto fue adorar. Génesis 8:20 nos relata: Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Dios se agradó del corazón de Noé. El sacrificio fue una expresión de gratitud, reverencia y dependencia. En respuesta, Dios estableció un pacto. Génesis 8:21-22 declara: Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. A partir de ahí, comienza un nuevo ciclo en la historia de la humanidad. Dios bendijo a Noé y a sus hijos: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Génesis 9:1. Pero algo muy importante también ocurrió en ese momento. Dios hizo un pacto eterno con la humanidad. Prometió que nunca más destruiría toda la tierra con un diluvio, y dio una señal visible para esa alianza. Génesis 9:13 dice: Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El arco iris se convirtió, desde entonces, en un recordatorio de la misericordia y fidelidad de Dios. Fue un nuevo comienzo. La humanidad había sido purificada y ahora volvía a empezar con una familia justa, llamada a vivir en obediencia. Aunque Noé fue un hombre justo y obediente, la humanidad aún llevaba consigo las marcas del pecado. Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra. Se dedicó a la agricultura y plantó una viña. Pero incluso en este nuevo comienzo, la fragilidad humana se hizo evidente. Génesis 9:20-21 relata: Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Este momento marca la primera vez que la Biblia menciona la embriaguez. Noé, un hombre fiel, cayó en un descuido. Pero o foco do texto recai principalmente sobre a atitude de seu filho. Cam vio a su padre desnudo, y en lugar de cubrirlo con respeto, fue a contarles a sus hermanos, Sem y Jafet, en tono de burla o deshonra. Sin embargo, estos actuaron con reverencia. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Génesis 9:23. Cuando Noé despertó y supo lo que había hecho su hijo menor, pronunció una declaración profética: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Génesis 9:25. Cam no fue directamente maldecido, sino su hijo Canaán, antepasado de los cananeos, un pueblo que más tarde se convertiría en enemigo de Israel. Por otro lado, Noé bendijo a Sem y a Jafet. Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem. Génesis 9:26-27. Este episodio muestra que, incluso después del juicio del diluvio, el corazón humano aún necesitaba redención. El pecado seguía siendo parte de la realidad de la nueva humanidad. Pero Dios permanecía fiel a su plan. A partir de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se formaron los pueblos de la tierra. Génesis 10 presenta la tabla de las naciones, una genealogía que muestra cómo las familias se esparcieron por diversas regiones, formando los grandes pueblos de la antigüedad. La historia de Noé no es solo un relato de juicio, sino también de gracia, obediencia y esperanza. En medio de una generación corrupta, Noé caminó con Dios y confió en su palabra,
Aunque nunca había visto llover, su fe salvó no solo a su familia, sino también la continuidad de toda la humanidad y de los animales sobre la tierra. Después del diluvio, Dios estableció un nuevo comienzo y con él un pacto eterno marcado por el arco iris, señal de que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Noé, como nuevo patriarca de la humanidad, fue bendecido y enviado a fructificar y multiplicarse, al igual que Adán en el principio. Aunque Noé también tuvo momentos de debilidad, como cuando se embriagó, su vida demuestra que Dios usa personas comunes para cumplir propósitos extraordinarios. Su legado no se basa en la perfección, sino en la obediencia. La Biblia no lo menciona extensamente después de eso, pero su huella permanece. El Nuevo Testamento lo cita como predicador de justicia, 2 Pedro 2:5, y como un ejemplo de fe, Hebreos 11:7, mostrando que su confianza en Dios impactó generaciones. La historia de Noé es un llamado a la fe perseverante, a la obediencia incluso en tiempos difíciles y a la certeza de que Dios cumple sus promesas. Noé entró en el arca cuando todo parecía perdido, pero salió de ella para ver un mundo nuevo, señal de que con Dios siempre hay un nuevo comienzo.